Bien, hoy vamos a comenzar a programar nuestro primer mantenimiento. Ya yo subí la programación del mantenimiento, está en el link de Google Drive, se llama así, ejemplo mantenimiento 2015, y ahí está todo lo que yo voy a programar hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el vínculo entre el formulario y la conexión de SQL. Recuerdan que en el primer video hacíamos de esta manera. Lo voy a copiar desde aquí. Fíjense que la mayoría de las cosas yo las voy a copiar y pegar para que ustedes vean cómo tendrían que hacer también el de ustedes, ya que tienen esta programación hecha. Ahí está la conexión, creamos el vínculo de conexión desde C# hacia SQL, y eso es lo que tienen que poner ahí. Además hay que agregar una librería aquí para ejecutar comandos hacia SQL, que es esta librería. Esta librería nos va a permitir a nosotros ejecutar comandos desde C# hacia SQL. Entonces, lo siguiente que vamos a programar es el timer. El timer lo que va a hacer es permitir actualizar la hora cada segundo. Es importante que el timer tenga la propiedad enable true. Por defecto viene falso, o sea que deben ponerlo true. Y luego vamos a programar el evento tick. ¿Qué vamos a programar ahí? Vamos a copiarlo aquí. Y ahí dice lo que pasa. En el label hora, que es este label que tenemos aquí, cada segundo se va a actualizar su valor, dependiendo de esta función o de este método que va a ejecutar el cálculo de la hora cada segundo. Otra cosa que debemos hacer es, si en nuestro formulario tenemos checkbox, quiere decir que hay propiedades o hay campos en nuestra tabla que son de tipo bit. Para esos campos vamos a declarar una variable por cada campo. Por ejemplo, la primera le vamos a poner string y tevis, y la otra servicio. Es importante el tipo, el tamaño del texto, o sea, si ponen la variable en mayúscula, deben ponerla en mayúscula donde quiera que la vayan a usar. Si la ponen con una mayúscula al principio, también deben usarla así mismo. O sea, que deben tomar eso en cuenta. Entonces, vamos a seguir lo otro que vamos a programar. Vamos a ver qué hay aquí. Lo siguiente es crear un método que se va a llamar llenar data grid view. Vamos a copiar toda la programación de él para luego explicarles para qué sirve. Copiarla aquí. Fíjense que la copié debajo del timer, dejando dos llaves, las dos llaves finales de por medio. Dice aquí que el método llenar data grid view sirve para seleccionar y mostrar los datos desde una tabla desde la base de datos en un data grid view. O sea que lo que vamos a hacer es buscar información en la base de datos y mostrarla aquí en el data grid view. Fíjense lo que se hace: creamos la función, hacemos un try catch. Siempre que vayamos a hacer una consulta o una conexión hacia la base de datos, debemos utilizar try catch para verificar si cometimos algún error en la programación o en la ejecución de la consulta. Él nos traiga aquí este error que hicimos. Entonces dice aquí conexión.consultar select asterisco from productos. Eso es una consulta SQL donde va a seleccionar todos los registros de la tabla productos. ¿Y qué va a hacer aquí? Pues ese resultado que nos trajo esa consulta lo va a almacenar en el origen de datos del data grid view. Eso es para poder cargarlo a la tabla. Y por último lo que hacemos es refrescar la tabla, que lo que hace es mostrar esa información.
Entonces, para poder mostrar esa información, obviamente debemos ejecutar esa función, ese método, perdón. Entonces, ¿dónde llamamos ese método para que se ejecute? En el Data Grid View, asegúrense de que tengamos seleccionado el Data Grid View, no ningún group box, nada de eso, sino fuera aquí. Pueden ver el nombre aquí, Windows Form, System Windows Form. Vamos a buscar el evento Load. Ese evento lo que hace es que cuando carga el formulario, o sea, cuando abrimos la ventana, ejecuta lo que está dentro de él. Entonces, como queremos que cuando cargue la ventana nos muestre el Data Grid View con la información que está en la base de datos, vamos a llamar la función llenar Data Grid View. Además, en este mismo método vamos a poner un código, una línea de código para que nos muestre la fecha actual aquí. Y esa programación está aquí. Fíjense que voy a copiarlo igual como está ahí. Para que tenga todos sus comentarios. Fíjense, actualizamos el valor de la fecha y llenamos el Data Grid View con los registros que hay en la tabla de productos. Todo está documentado para que sepan qué hace cada función. Eso es muy importante. Eso sirve para incluso ustedes ni siquiera yo tener que explicarles para qué sirve cada cosa, sino que con el comentario ya ustedes saben qué hace esa línea de código. Es muy importante. Vamos a copiar este comentario también. Y va aquí, programación del evento load del formulario. Entonces vamos a ver cómo ahora cuando yo ejecute mi formulario voy a mostrar lo que programé. Antes debo ir al menú principal, a la opción productos, que es el mantenimiento que estamos programando, y poner ese código, esa programación. ¿Para qué es eso? Para que cuando yo le dé clic en esa opción del menú, él me abra esa ventana, ese formulario. El nombre del formulario lo declaramos, le asignamos una variable, un nombre, igual a new, otra vez el nombre del formulario y paréntesis. Y aquí debajo lo que hacemos es mostrar el formulario M, que en este caso es el de mantenimiento productos. Bien, entonces vamos a ejecutar el menú, vamos a ir a productos, a ver, y ahí nos muestra la fecha, la hora, y en el Data Grid View nos muestra la información que hay en la base de datos en la tabla de productos. Ese es el registro que hay actualmente. O sea que lo que hicimos está perfecto. Entonces volvemos, cerramos todo esto y vamos a ver qué sigue aquí. Lo próximo es lo siguiente: siempre que haya claves foráneas, como dije en el video de la base anterior del diseño, siempre que haya claves foráneas, esos datos que son de claves foráneas se van a cargar en un combo box. ¿Por qué? Porque esa información, en vez de digitarla, lo que vamos a hacer es que la vamos a mostrar ahí para que el usuario seleccione las opciones que hay disponibles. Eso nos evita a nosotros que la información que se registra en la base de datos esté mal. Puede ser que un usuario, por ejemplo, por querer escribir un tipo de producto, vamos a decir detergente, lo escriba detergente, otro escriba detergentes. O sea, para evitar que haya información múltiple e información mal, lo que hacemos es que ponemos un combo box, y de ese combo box vamos a elegir los que hay ya registrados en esa tabla en el sistema. Claro, para eso debemos tener las tablas de tipo y suplidor creadas en la base de datos. O sea que vamos a ver si realmente eso existe.
Entonces vamos a ver en la base de datos. Tenemos Metrogas, tenemos una tabla de suplidores. Vamos a ver si hay suplidores. Fíjense, hay 4 suplidores. En tipos de productos hay 4 tipos de productos, o sea que si tenemos información, tenemos las tablas. Entonces vamos a ver ahora cómo esa información que tenemos en la base de datos la mostramos en cada combo box. Entonces vamos por acá, copiamos estas líneas y la ponemos dentro del evento load. Entonces vamos a ver qué fue lo que copiamos. Dice aquí: llenamos el combo box CMB suplidor con los registros que dan la tabla de suplidores. Primero es que aquí nos está dando un error por el nombre del combo box. Vamos a ver cómo se llama. Dice que se llama CMB suplidor, pero fíjense que aquí tiene una S mayúscula. Debemos tomar eso en cuenta. Fíjense que se fue el error. Entonces dice aquí que el origen de datos de CMB suplidor, mediante la función llenar combo box de la clase conexión, vamos a buscar la tabla suplidores, vamos a mostrar el nombre del suplidor, y el value member no es más que el valor que se va a obtener cada vez que el usuario seleccione un suplidor de la lista. Entonces lo mismo para el tipo de producto, ponemos la tabla, ponemos el campo de la descripción y el campo clave o la ID, y vamos a ver si nuestros combo box con esa programación que hicimos va a mostrar la información que hay en la base de datos. Vamos a ver combo box, tipo de producto. Fíjense, aquí están todos los tipos de productos que vimos en la base de datos, igual los suplidores. Perfecto. Es importante destacar que no todos los mantenimientos van a llevar combo box. Hay mantenimientos que no llevan claves principales. En ese caso, simplemente dentro de nuestra programación esto se va a omitir y ya. Entonces seguimos con lo próximo. Vamos a crear otro método que se va a llamar buscar registro. Enseguida les digo para qué va a servir este método. Es bastante largo. Obvio, ese método no va a ir dentro del método load, dentro del evento load. Ya no vamos a cargar más nada por defecto en el formulario. Entonces aquí está, buscar registro. Dice que es un método para seleccionar y extraer los datos de un registro de la base de datos. O sea que con este método yo puedo buscar un registro específico y traer todos sus datos, para que cuando yo seleccione ese registro, él me va a mostrar aquí todos los datos de ese registro: la existencia, el nombre, el costo, el precio, el tipo, suplidor, si paga ITEVIS o no, si es un servicio o no, y la imagen, si tiene una imagen. Vamos a ver entonces. Declaramos un lector. Un lector lo que sirve es para extraer datos de ese registro seleccionado. Abrimos la conexión de la base de datos. Creamos una instrucción, un comando SQL para ejecutar comandos. A ese comando que creamos le asignamos la conexión para que él sepa por dónde va a entrar hacia SQL. Y esta va a ser la consulta que se va a ejecutar. ¿Qué estamos haciendo? Seleccióname todos los datos de la tabla de productos de el ID del producto que esté en el textbox ID. O sea, según el ID que yo digite aquí, él va a mostrar esos datos. ¿Qué hacemos entonces? Ejecutamos ese comando y lo almacenamos el resultado que nos trajo en el lector de productos. Aquí fíjense que tiene un error, lo que abrí ahorita de la S. Entonces, si se encontró un registro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar
en cada campo el valor del registro que le corresponde en la base de datos. Por ejemplo, el ID, vamos a mostrarle vamos a abrir SQL para que entiendan un poco mejor esta parte. Vamos a la tabla de productos y vamos a ver el registro. O sea, el ID 100, asígnamelo a el textbox ID. Este 0 aquí indica el número de columna que estamos buscando. En este caso el número de columna es la primera. En este caso, como siempre, igual que los vectores, empieza a partir de 0. O sea que la primera columna sería la 0, la segunda la 1, la tercera la 2, la cuarta la 3, la quinta la 4 y así sucesivamente. Entonces, aquí este getInt32 depende del tipo de dato que tenga ese campo en la base de datos. El ID, como es un número, vamos a poner getInt32. Y aquí lo que hacemos es convertirlo a string. Recuerdan, en la clase de C# anterior, todo número que va a ser mostrado, presentado en un textbox o en un label, debemos convertirlo a string, porque los textbox o los objetos de SQL que presentan información solamente leen la información como un texto, por eso lo convertimos a string. La descripción, que es el segundo campo, fíjense que aquí lo ponemos, en vez de tu getInt32, getString, porque ya es un texto, ya el tipo de dato de ese texto, de ese campo, es varchar, y el 1 porque es el segundo campo. Luego seguimos con el costo. Como el costo es tipo money en la base de datos, entonces ponemos getSQLMoney y el número de la posición que representa y lo convertimos a string. Igual hacemos con el precio, que es money. Entonces, en el CMB suplidor, como es un combo box, en vez de ser la propiedad .text, vamos a modificar o almacenar el valor en la propiedad .selectedValue. Eso nos va a nosotros obtener el nombre de ese ID que se seleccionó, de ese ID que está aquí. Ese ID es el ID de un suplidor que ya existe en esta tabla. O sea que él va a seleccionar ese ID dentro de los que ya están en el combo box y los va a mostrar. Por eso aquí, como es un número que estamos seleccionando, ponemos getInt en vez de getString. Igual vamos a hacer con el combo box del tipo de producto. La existencia, entonces, también es un número. Lo seleccionamos como un int, lo convertimos a string. El ITEBIS es un tipo de dato bit. Para obtener los tipos de datos bit, entonces utilizamos el método getBoolean. GetBoolean lo que hace es obtener un valor si es true o si es false. Por eso ponemos getBoolean. Y se lo asignamos a la propiedad check. La propiedad check lo que hace es si el checkbox está seleccionado o no, true o false. Eso es lo que hace esa propiedad. Y por último, en el picture box de la imagen, el image location, le asignamos el valor del string. Ojo, aquí nos falta un checkbox, que es el de servicio. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos esto aquí, vemos el orden que representa ahí: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que la imagen es el 9. Por lo tanto, aquí en vez de 8 vamos a poner 9, y aquí en vez de 7 vamos a poner 8. Y ahí sí está completo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Habilitamos el botón eliminar y el botón guardar. Por ahora no se preocupen por saber por qué lo hacemos. Luego les voy a explicar y se van a dar cuenta de por qué. Entonces, eso lo vamos a hacer siempre que se haya encontrado un registro. Vamos a mostrar los datos de ese registro. De lo contrario, lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje al usuario diciendo que ese registro no existe en la base de datos y que verifique el valor que se editó. Por último, cerramos el lector, que lo abrimos más acá arriba, y si hubo un error en la ejecución de la consulta de SQL, pues mandamos el error. Eso es en el caso de que haya un error en todo esto
en todo esto, pues enviamos el error aquí. Y por último, finally, cerramos la conexión. Eso es la programación para buscar un registro específicamente de la base de datos para poder mostrarlo aquí en todos estos campos. Ahora vamos a ver cómo yo ese método que acabo de crear lo llamo. ¿Dónde lo llamo? Pues lo vamos a llamar en el text change del ID, del textbox de ID. O sea, cuando ingresemos, vamos a ejecutarlo. Cuando yo ingrese un ID aquí, por ejemplo el ID 100, él me va a mostrar todos los datos de ese ID aquí. Y vamos a ver cómo hacemos eso entonces. Bien, entonces vamos a la programación aquí. Fíjense, en el text change del ID. Vamos a copiar la programación que hay dentro. Y vamos por acá. Como yo llamo el evento text change, le puedo dar doble clic aquí al textbox, o voy a los eventos, el evento text change, y creo mi evento y copio eso adentro. Entonces, fíjense, si el textbox id.text.length es mayor que 3, o sea, si el usuario editó 3 o más caracteres, aquí está mal el comentario, 3 o más caracteres en el textbox id, entonces ejecutamos el método buscar registro. De lo contrario, lo que hacemos es borrar la información que se muestre en el aquí. Ya van a ver qué es lo que hace realmente eso. Entonces vamos a agregar aquí el checkbox de servicio, que es el que falta, y aquí deshabilitamos el botón eliminar y el botón guardar. Fíjense que aquí arriba habilitamos el botón eliminar y deshabilitamos el botón guardar. Entonces vamos a ver si eso realmente está funcionando. Ejecutamos nuestro programa. Yo voy a editar el ID 100. Aquí nos dio un error por la imagen. Como la imagen tiene un valor null en la base de datos, nos aparece ese error. Por eso no, ahora mismo no es un problema. Vamos a solucionar eso inmediato. Fíjense que yo digité el ID 100 y me salen todos los datos de ese producto. La descripción, el costo, el precio, el tipo y el suplidor. Y obviamente la existencia. Si yo modifico uno de esos datos aquí, por ejemplo, pongo que la existencia es de 500. Entonces, vamos a ver, vamos a borrar aquí. Así que ahora aquí la existencia cambia a 500. Vamos a ver por qué esto no está funcionando. Debería aparecer marcado el ITEVIS. Vamos a salir. Perfecto. Entonces, en el método de buscar registro, aquí en el checkbox del ITEVIS, que este es el de servicio, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las variables que creamos, las variables de tipo string. ¿Qué vamos a hacer en esas variables? Pues vamos a obtener el valor de nuestra base de datos para almacenarlo en el checkbox. Entonces vamos a ver cómo se hace. Ahí está solucionado, ya tenemos el ITEVIS y el servicio. Falta la imagen. ¿Qué hacer para que él no salga ese error de la imagen? Pues simplemente debemos asignarle una imagen. Entonces vamos a en la base de datos, vamos a poner que el valor de la imagen va a ser en blanco. Así él no encuentra el valor null. Él da ese error cuando encuentra un valor null. Si no hay un valor null, no hay problema. Vamos a ver. Ahora ponemos el ID 100. Fíjense, la foto sale en blanco, no hay foto. Y aquí marcado el ITEVIS y no está marcado el servicio porque lo tenemos aquí false. Entonces,
Hasta ahí estamos bien. Entonces vamos a dejar la otra parte de la programación para otro video, para que no se extienda tanto. Así vamos a trabajando paso por paso. Y hasta aquí dejo este video. En la próxima seguimos con la programación de los botones y otra programación que tenemos que hacer aquí. Así que hasta aquí los dejo.